Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles 2 de julio. Hoy esta es una edición especial. Si alguna edición usted debe compartirla en las redes sociales, si me escucha o me ve por cualquiera de las plataformas de redes sociales, es esta, porque hoy es 2 de julio y estamos exactamente a 6 meses del gobierno de Jennifer González y haré el análisis en varias secciones. Primero, a 6 meses del gobierno de Jennifer González, ¿dónde estamos? Además, a 6 meses de este año y del inicio de un nuevo cuatrenio, ¿dónde están los partidos políticos aquí en Puerto Rico? Además, a 6 meses, ¿cómo está el escenario luego de Donald Trump haber estado, o luego de los 6 meses de Donald Trump? Además, noticia que acaba de romper, confirmado, el Departamento de Justicia Federal desde Washington fue quien ordenó negociar con Wanda Vázquez y los otros acusados. Converso en la segunda hora de esta edición de hoy con el senador y portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, sobre su comparecencia hoy ante los fiscales del Departamento de Justicia y relacionado con eso, sin prisa Tomás Rivera Chat para considerar el proyecto de ley enviado en enero por la gobernadora para regularizar las construcciones ilegales en La Parguera. Informe federal concluye: la deuda de Puerto Rico se redujo de 73 billones a 24 billones, pero también dice que el gobierno de Puerto Rico sigue incumpliendo con las normas de buena administración. Encaminada a la salida de Physician Correctional, guerra entre alcaldes por traspaso de las cuevas de Camuy a ese municipio sin consultar a los alcaldes de Atillo y de Lares. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de hoy. Estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Ahora mismo son las 3:58 de la tarde para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también por radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Yo utilizo mucho la aplicación móvil, les invito a que la descarguen en su teléfono inteligente, también en vivo a través del canal de YouTube de esta emisora de Radio Isla, de la página de Facebook de Radio Isla, también en vivo en la página de Facebook de este servidor. Esta edición y todas las ediciones se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV, y también la vas a encontrar en todas las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. En algún momento más tarde, hoy, temprano mañana, estará disponible, y también estará disponible en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes me siguen en YouTube, muchos de ustedes me ven grabado en YouTube y me dejan comentarios. Se lo agradezco. Fácil de encontrar, mi canal de YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, y si no te has registrado, dale a la campanita, y de esa forma siempre vas a recibir los avisos cuando haya un nuevo video disponible en mi canal de YouTube. También te invito, ya está disponible desde anoche a las 7 de la noche el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A, que todas las semanas grabo con la licenciada Zoela Boy. Analizamos tema que toqué ayer y que directamente voy a tocar hoy, pero que profundizo con Zoe en el podcast: el fin del cuatrenio, qué se aprobó, qué no se aprobó, el efecto, por ejemplo, de sacar a la policía del Departamento de Seguridad Pública. Zoe y yo conversamos sobre compartimos nuestras experiencias, yo como gobernadora, ella como jefa de agencia, con los departamentos sombrilla. Obviamente, dónde quedó la agenda conservadora, que fue uno de los, tristemente, de los resultados de esta sesión legislativa, los nombramientos, todo eso analizamos al terminarse la primera sesión ordinaria. Eso en el podcast. Este es otro canal de YouTube bajo el nombre de Análisis de la Z a la A. Estamos en Spotify y en Apple Podcast también. Si no te has registrado a ese canal, te invito a que lo hagas, y también te invito a que te unas a
que te unas a nuestra comunidad digital en la plataforma de Patreon, www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Todas las mañanas comparto con los que ya son parte de nuestra comunidad en Patreon, lo que yo entiendo que son las noticias más importantes, temprano en la mañana. Ya cuando llego aquí a las 4 de la tarde, todo ha cambiado, ha evolucionado. Bueno, como les dije, esta es una edición especial de Sobre la Mesa. Hoy se cumplen 6 meses del gobierno de Jennifer González y yo quiero pues hacer un análisis con ustedes de dónde entiendo que está el gobierno de Jennifer González. También voy a hablar, como les dije, de los partidos políticos y de Donald Trump. Jennifer González, esto es bien importante, ¿cuáles eran las expectativas que ella le hizo, las expectativas que ella creó y que fue bajo lo que corrió? Jennifer corrió bajo una agenda de cambio. Ella no corrió bajo una agenda de mi cuatrenio va a ser otro cuatrenio más del PNP. No, ella corrió bajo una agenda de cambio. Y desde esa perspectiva, quizás la conclusión que le puedo dar, y que yo sé que es la misma que ustedes sienten, la inmensa mayoría del país, es que no siente que ha habido un cambio. Nadie siente que ha habido un cambio prácticamente en ninguna de las áreas importantes de la vida colectiva del pueblo de Puerto Rico. Ahorita vamos a ver el contraste. Donald Trump corrió también bajo una plataforma de cambio. Pero si algo estábamos sintiendo en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero, es que Donald Trump sí ha traído cambio. Para mal, pero ha traído cambio. Ok, vamos aquí por ejemplo, el gobierno de Jennifer González arrancó con controversias y con daño autoinfligido, lo que ha sido lamentablemente para ella y su gobierno la constante durante estos 6 meses. ¿Con qué comenzamos? Ella juró el 2 de enero, hace 6 meses. El 4 o el 5 de enero, y es un tema que voy a discutir a las 5 de la tarde con Luis Javier Hernández, sé que ya estuvo con Penchi, pero vamos a profundizar él y yo más todavía. El 4 de enero se firma la orden administrativa por el secretario Waldemar Quiles, legalizando la construcción ilegal en la casa de los suegros de la gobernadora. Eso abrió una controversia que se está extendiendo hasta el día de hoy y la semana que viene. Es la primera acción ejecutiva del gobierno de Jennifer González. O sea, el primer cambio que se trató de lograr o se logró fue para beneficiar a los suegros de la gobernadora. Pero no solamente comete ese error Waldemar Quiles, es que inmediatamente la gobernadora se inserta en la controversia, hace aquellas expresiones de que gracias a papá Dios, la orden administrativa estaba en el escritorio del nuevo secretario del Departamento de Recursos Naturales, pero no se queda ahí. El tercer proyecto de ley que la gobernadora envía a la Asamblea Legislativa, el tercero, y usted sabe que los gobernadores tratamos de que nuestros primeros proyectos de ley marquen el norte de lo que queremos que sea nuestro gobierno. El tercer proyecto de ley que Jennifer envía a la legislatura era para regularizar, para usar una palabra neutral, todas las construcciones en La Parguera con el efecto de beneficiar a sus suegros. Así que con eso es que arrancamos. O sea, no había llegado el Día de Reyes y ya la gobernadora tenía su primera controversia, vuelvo y repito, por un daño autoinfligido. Luego de eso, tempranito en enero estuvo viajando casi todo el mes de enero. Desde Washington hace aquellas expresiones que quizás ya alguna gente no se acuerda, de que ella entendía que había que hacerle una estatua a Donald Trump. Expresiones que tuvieron la primera respuesta, el primer encontronazo, enfrentamiento con Tomás Rivera Chat, cuando Tomás Rivera Chat hizo aquella expresión de a mí me importa un pito la estatua de Donald Trump. Eso es un daño autoinfligido por la propia gobernadora. Porque en el momento que ella dice eso, ya en todo Estados Unidos y por ende aquí en Puerto Rico se estaba hablando de las cosas que Donald Trump estaba empezando a hacer y que sabíamos que iba a tener efectos negativos sobre Puerto Rico. Así que esa es la segunda controversia tempranito de esta administración. Luego se va para España, a la feria de turismo. Y allí en España se va
a el booth, al área de República Dominicana, y le hacen una pregunta sobre las políticas migratorias de Donald Trump, y Jennifer González, desde España, dice que eso no tiene nada que ver con Puerto Rico, que los hermanos dominicanos que están en Puerto Rico pueden estar tranquilos, que eso tiene que ver con la frontera entre México y Estados Unidos. Y en cuestión de días, el próximo fin de semana, se da la primera redada de hermanos dominicanos, que no se ha detenido hasta ahora, y que todas las semanas son historias de horror. Y para añadirle al daño autoinfligido, porque Jennifer no tenía que haber dicho eso en España. Luego de eso, nos enteramos que una semana después de esa redada, o sea, mire que esto ya dice, los hermanos dominicanos no se van a afectar, se afectan. Y recientemente nos enteramos que una semana después, en fines de enero, o sea, 2 semanas después que ella dice que los dominicanos no se van a afectar en Puerto Rico, una semana después de la primera redada, el gobierno de Jennifer González le entrega a las autoridades federales la lista de los 5,000 personas que viven en Puerto Rico que no tienen su estatus regulado, pero que al amparo de una ley aprobada por los gobiernos de Puerto Rico, respaldada por todos los gobiernos, porque ningún gobierno PNP la revocó, fueron y sacaron su licencia de conducir. Luego de esto viene, y estas son las que me estoy recordando, la controversia alrededor de Ray Charlie, a quien ella nombra en un comité, y que a pesar de el historial y una convicción por delito menos grave, pero precisamente por un incidente con un policía, expresiones de Ray Charlie, y la gobernadora se mete en la controversia a defender a Ray Charlie. Y más reciente, daño autoinfligido. Anuncian un hermoso programa, Vivienda Joven, que todos aplaudimos. Y en menos de 24 horas, todos los participantes del sector privado, la banca comercial, la banca hipotecaria, las cooperativas, básicamente dicen, nosotros no sabemos de qué están hablando. Y le tengo que admitir, al día de hoy, espero que la prensa le dé seguimiento, yo no sé si el programa Vivienda Joven está operando. La última vez que nos hablaron del tema, el gobierno decía que estaba operando, pero ninguno de los sectores del sector privado, porque esto es un programa que quien va a prestar el dinero es el sector privado, lo que hace el gobierno es dar una garantía. El presupuesto va a la Asamblea Legislativa, anuncia que tiene un presupuesto balanceado, y en menos de 24 horas nos enteramos que antes de ella ir a la Asamblea Legislativa, la Junta de Control Fiscal le había dicho que no tenía el presupuesto balanceado. Eso en cuanto a controversias y daño autoinfligido. Voy a dejarlo de los nombramientos como un tema separado. Vamos a ese. Nombramientos. La gobernadora se vanaglorió de que tenía una página web donde la gente podía enviar su resumen. Ya yo perdí la memoria si eran 4,000, 8,000 resúmenes de gente que quería trabajar en el gobierno. También se vanaglorió de que tenía una compañía privada que iba a hacer los cotejos, lo que en buen español le llamamos background check. Los nombramientos comenzaron a ser demasiado lentos. No eran nombramientos de impacto, de esos que la gente diga, wow, ¿qué clase de nombramientos ha hecho la gobernadora? Una señal clara de nombramientos de personas extremadamente allegadas a su entorno, como pues Francisco Domenech, Verónica Ferrajoli, y ahí daño autoinfligido. Nombramientos que la gobernadora nunca debió hacer, o que si los iba a hacer, tenía que haber hecho un background check adecuado y profundo para anticipar los problemas que esos nominados iban a tener en el proceso de confirmación. Por ejemplo, Verónica Ferrajoli. ¿Alguien piensa que en el Puerto Rico de hoy no es problemático que una persona que aspira a ser secretaria de Estado, segunda en el orden sucesoral, no haya rendido planilla por varios años? O sea, ¿alguien piensa que eso no es importante? Nunca supimos si la gobernadora lo sabía o no lo sabía. Si lo sabía y la nombró, pues el error entonces de la gobernadora es no tener el suficiente juicio para poder decirle a Verónica, mira, Verónica, yo te quería nombrar,
pero que me he enterado porque tú me has informado o hicimos el background check que nos radicaste planilla, tristemente no te puedo nombrar porque es muy difícil pedirle a la gente que cumpla con la ley y rinda planilla y yo nombrándote secretaria de Estado. Ahora, si Verónica Ferrayoli no se lo dijo y todavía la gobernadora le tiene la confianza, porque le tiene la confianza, pues entonces eso de lo que habla mal es de la propia gobernadora y sus criterios desde el punto de vista de tomar determinaciones gubernamentales. Obviamente todos sabemos cómo terminó el nombramiento de Verónica Ferrayoli. Una cuestión de días después viene el nombramiento de Janet Parra, o bueno, viene la situación problemática. Una secretaria de justicia que había sido descalificada en un pleito criminal por un tribunal de instancia y validado por el Tribunal de Apelaciones. ¿Alguien pensaba que eso no iba a ser problemático? Pero Janet Parra estuvo en su comité de campaña. Y luego de eso, pues todo el mal manejo con toda la situación post, hasta aquella última grabación donde la gobernadora dijo frente a Janet Parra que esa no era la voz de Janet Parra y después resultó que era la voz de Janet Parra. Todos estos daños autoinfligidos. Ahora en el tema de los nombramientos. Luego nombra a Arthur Garfer. Y el presidente del Senado, cuando sale el nombramiento, lo celebra. Y de momento descubrimos que evidentemente no cumplía con los criterios de residencia en Puerto Rico, pero no solamente que no cumplía, que mintió en el proceso. De 213 nombramientos que la gobernadora ha hecho hasta ahora, hoy añadió 2, pero de los 213, sin contar esos 2, el presidente del Senado ha informado que 27 fueron retirados por la propia gobernadora. 27. ¿Por qué un gobernador retira nombramientos? Porque luego que los envía se da cuenta que no hicieron el background check, o pues porque la persona no va a ser confirmada por el Senado, y pues para no pasar la vergüenza que lo cuelgue, lo retira, y hay uno que otro que la propia persona se arrepiente, lo cual también habla mal del proceso de nombramiento. De eso que se ha retirado, que ahí está Verónica Ferrayoli, ahí está Janet Parra, porque ninguno de esos fueron colgados, fueron retirados. Yo no sé las circunstancias, pero sí recuerdo, no me acuerdo los nombres. Recientemente la gobernadora nombró un fiscal, o sea, nombró como fiscal a una persona que era del grupo íntimo del Cano Delgado en Cataño y que en un informe de la Contralora se le señala como responsable indirectamente del escándalo de Cataño de corrupción y se le refiere al Departamento de Justicia y a esa persona, la gobernadora, lo envía el nombramiento al Senado para que sea fiscal. Lo retiró. Envió el nombramiento de un abogado como comisionado de seguro y después se descubre que ese abogado tenía una querella ética viva ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y terminamos los 6 meses con la renuncia del director de la compañía de fomento industrial de Pritco, Eric Santiago, que fue uno de los primeros nombramientos que hizo la gobernadora, que venía ese sí que era de los pocos que la gente podía decir, mira, la gobernadora tiene un poder de convocatoria, trajo una persona con experiencia en el sector de la manufactura y una persona que presidía la Asociación de Industriales en el momento que la gobernadora lo nombra. Renunció ayer, efectivo el 30 de junio, no ha dicho ni pío, pero el rumor ahí en la calle, particularmente en el sector privado, es que estaba decepcionado, estaba descontento. Ok, nombramientos positivos, porque también hay que dársela. Obviamente el nombramiento de Josué Colón, aunque el tema energético yo no creo que ha sido un plus todavía, el nombramiento de Josué Colón se le aplaude y es alguien que cuando habla la gente le escucha. Joseph González, como comisionado de la policía, ojalá y el título lo hayan cambiado otra vez ahora a superintendente de la policía, un buen nombramiento. Los demás no han tenido mucho brillo. A lo mejor hay tremendas estrellas en ese gabinete, pero 6 meses después, a ustedes y a mí se nos hace difícil recordar los nombres de muchos de los jefes de agencia de este gobierno. Acaba de renunciar la comisionada de instituciones financieras. Ahí no creo que es nada de escándalo ni nada. Me parece que lo que ella dijo es que ella es un nombramiento de Pedro Pierluisi, que en este caso aparentemente la gobernadora le pidió que se quedara y ella le dijo que se quedaba 6 meses. Y la gobernadora acaba de hacer 2 nombramientos en el día de hoy. Veremos cómo eso corre. El tema de energía lo analicé extensamente ayer con Ramón Luis Nieves en la edición del martes. La pueden ir a buscar esa sección, pero rapidito.
En el tema de energía, positivo, el nombramiento de Josué Colón. Pero se le nombra como SAR de energía y a esta fecha no se ha enviado el proyecto de ley para crear eso por ley. ¿Qué quiere decir eso? Si no está creado por ley, Josué Colón tiene los mismos poderes que tenía el director de las APP en el cuatrienio pasado. La enmienda al contrato de Genera, la gobernadora lo anunció como uno de sus logros más importantes en el tema energético. Claro, 24 o 48 horas después empezamos a dudar si era un buen negocio para Puerto Rico, pero ya existe en él. No se ha aprobado. Las enmiendas al contrato de Genera no se han aprobado todavía. Todavía no sabemos dónde van a salir los 110 millones de dólares que habría que pagarle a Genera por esas enmiendas. La generación de emergencia para el verano, 800 megawatts, se adjudicó, pero al día de hoy no se ha completado el proceso. Está requete atrasado. Usted en su casa no ve señales de mejoría en el servicio eléctrico, los apagones, los relevos de carga, claro. Positivo, pues ha aumentado la generación en estos primeros 6 meses. Eso hay que reconocerlo. Ha aumentado la generación y eso ha aumentado las expectativas de que no vamos a tener relevos de carga en julio, agosto y septiembre. Está por verse. Está por verse. Negativo, no se ha comenzado la cancelación del contrato de Luma. Hablan de que se va a cancelar, se va a cancelar. Eso tiene, por ejemplo, lo voy a tocar hoy otra vez. El Deficit and Correctional ya comenzó en el Departamento de Corrección. Esto tiene todo un proceso. Lo discutimos ayer, lo discutí el martes con Ramón Luis Nieves, pero iniciado el proceso de cancelación del contrato de Luma, no. Y 6 meses después, en el sector de energía, lo que tenemos es una guerra de todos contra todos. Josué Colón peleando con el negociado de energía, Josué Colón peleando con Luma, Genera peleando con el gobierno de Puerto Rico, Luma y Genera peleando entre ellos, todos contra todos. Ese es lo que hay 6 meses después. Legislación, lo cubrí en la edición del martes, rapidito. Proyectos positivos que una recuerde de la primera sesión, sacar a la policía del Departamento de Seguridad Pública. Se aprobaron 2 proyectos de energía, pero no son proyectos que modernizan la red eléctrica, simplemente son proyectos para poner parchos, particularmente que le extiende la vida a la carbonera AES, algo en lo cual la inmensa mayoría del país está en contra, pero el argumento es que estábamos en contra de la pared. Se aprobaron proyectos malísimos que se convirtieron en ley, como el de libertad religiosa, porque la gobernadora ha permitido que Tomás Rivera Chat y su agenda ultraconservadora sea lo que prevalezca en la sesión legislativa. Se quedaron pendientes. Los alivios contributivos ni se aprobaron, porque no se van a poder aprobar, porque es un engaño, porque no tienen el ok de la Junta de Control Fiscal. Se quedó el de la parguera, que ahorita voy a hablar de eso. Se quedó el de extender la ley 60 y subir el 4%. Se quedó el de congelar el impuesto al inventario. Así que, si quisiéramos hablar del efecto de esta sesión legislativa, en el balance, proyectos que hacen daño más que proyectos que le hacen bien a Puerto Rico. En resumen, hoy, en esta semana, al culminar los primeros 6 meses de Jennifer González, uno no puede decir que se siente cambio favorable, positivo en prácticamente ningún sector del quehacer gubernamental. Y la percepción de un gobierno desorganizado, incoherente, que pisa y no arranca, es la percepción que prevalece. Regreso con ¿dónde están los partidos políticos al terminar los primeros 6 meses de este cuatrenio? Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena.
Menú Internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo mi análisis de dónde estamos al terminar los primeros 6 meses de este año y los primeros 6 meses de este cuatrenio. En el segmento anterior, pues hice mi evaluación de dónde está el gobierno de Jennifer González en este momento. En este segmento voy a tratar de hacer un análisis con las limitaciones de tiempo, obviamente, dónde están los diferentes partidos políticos en Puerto Rico, los 5 partidos políticos en Puerto Rico, a 6 meses, al terminar los primeros 6 meses del nuevo cuatrenio. Vamos a comenzar por el partido de gobierno. El PNP gana con 2/3 partes en la Cámara, 2/3 partes en el Senado. No tienen la mayoría de las alcaldías, pero ganan 1 o 2 más alcaldías, no recuerdo bien. Mantienen el control de la ciudad de San Juan, que inclusive ganando Miguel Romero con un mejor margen que en el 2020. Y pues todos esperábamos que fuera un inicio de gobierno y de año donde el PNP aprovechara esas ventajas gubernamentales para fortalecerse. Hoy nadie puede negar que hay descontento y desilusión con la gestión de la gobernadora, inclusive dentro de los propios partidarios de esa colectividad. Es difícil encontrar en la calle a alguien que sea PNP que le diga que está contento con la gestión de la gobernadora. No quiere decir que no votarían por ella o que dejaron de ser PNP, pero en el PNP en este momento no hay entusiasmo con Jennifer González y con la gestión de su gobierno. Las pugnas han sido la orden del día. Ya no necesariamente las pugnas por los nombramientos, lo mencioné en el segmento anterior, donde irónicamente, y eso sí lo tengo que decir, en una pugna entre Tomás Rivera Chat y Jennifer González, la opinión pública por naturaleza se iba a inclinar a favorecer a Jennifer González. Pero en las pugnas que el presidente del Senado ha tenido con la gobernadora, como son daños autoinfligidos por la propia gobernadora, especialmente en lo que tiene que ver con decir la estatua de Donald Trump, con los nombramientos mal manejados, la opinión pública, incluyendo este servidor, con las muelas de atrás, le tuvimos que dar la razón al presidente del Senado. Pero desde el arranque y durante todos estos 6 meses, una pugna de Tomás Rivera Chat con la persona que es la mano derecha de la gobernadora, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Evidentemente no se han sanado las heridas de la primaria entre la hoy gobernadora Jennifer González y el entonces gobernador Pedro Pierluisi. Y no se han sanado no porque la gente de Pierluisi esté mordida, como dicen por ahí, sino porque casi toda la semana la gobernadora o un jefe de agencia reviven las pugnas, hablando del pasado gobierno como una cosa, como si fuera de otro partido, echándole la culpa a la pasada administración por cosas. Así que las heridas de la primaria que se aliviaron camino a la elección, porque eso hay que decirlo, ahora, una vez la gobernadora está en el poder, y el que tiene que ser magnánimo es el que está en el poder. El que tiene que tirar puentes es el que está en el poder. Pero en estos 6 meses no ha habido una sola señal. Bueno, a esta fecha, Pedro Pierluisi y Jennifer González no se han tomado ni una taza de café. Nada. 0. Importantes analistas estadistas como Luis Dávila Colón y Leo Díaz abiertamente criticando al gobierno de Jennifer González, y en el caso de Leo Díaz ya llegó al extremo de decir que si Jennifer González es la candidata del PNP, él por primera vez en su vida no va a votar íntegro PNP.
Todo esto de la debilidad política y los problemas internos del PNP es tan grave que yo no recuerdo en ningún cuatrenio en la historia política de Puerto Rico moderna que en los primeros 6 meses de un nuevo gobernador o gobernadora ya esté corriendo el rumor fuerte de quién lo va a retar. En este caso la va a retar. Yo no estoy diciendo que va a ser así, pero en la calle usted se encuentra PNP que le dicen Miguel Romero se está preparando para correr, ya sea porque piensen que a lo mejor Jennifer al final decide no correr o que se atreva a retarla. Así que la situación del PNP en este momento es el partido más grande. No estoy diciendo que están derrotados. Sobrevivieron el verano del 2019, que eso parecía imposible para cualquier organización política. Pero nadie puede decir que hoy el PNP está mejor que el 2 de enero cuando Jennifer González juramentó como gobernadora. Es un partido fraccionado con unas luchas internas donde en ocasión la oposición y la fiscalización más fuerte al gobierno del PNP viene de los propios miembros y líderes del PNP. Partido Popular. En el Partido Popular, lo tengo que decir, es todo lo contrario. Se siente un cambio. Pablo José Hernández agarró el timón rápido. Él tomó la decisión inmediatamente después de las elecciones y el resultado electoral de que si Jesús Manuel se retiraba de la presidencia del partido, él iba a aspirar a la presidencia del partido, ocupó el espacio, ha agarrado el timón con fuerza. Yo tengo que decir que 6 meses al inicio de un cuatrenio, al terminarse los primeros 6 meses de un cuatrenio, esto es lo mejor que ha estado el Partido Popular desde las derrotas del 2016 y 2020. O sea, luego que Ricky Rosselló gana en el 2016, a esta fecha, yo no veía un Partido Popular como lo veo ahora. Y luego de la derrota del 2020, lo mismo. Lo mismo. Llevamos 6 meses sin peleas internas dentro del Partido Popular, y lo digo riéndome cínicamente, porque esto debe ser un récord en los tiempos modernos del Partido Popular. Obviamente, falta un montón. El partido tiene unos retos grandísimos como institución y Pablo José como líder del partido. Ni hablar de la situación económica. Los titulares que recordaban eran: el Partido Popular no tiene para pagar la luz ni el agua. Ahora es todo lo contrario. Ahora es el Partido Popular en una posición saludable financieramente. Tiene grandes retos. Por ejemplo, San Juan y otras áreas metropolitanas. El partido casi desapareció como institución política en San Juan. Su deterioro en Bayamón y en Guaynabo se agravó. Y esos son retos gigantescos, porque para el Partido Popular tener opciones de futuro tiene que volver a ser un partido de zonas metropolitanas y de áreas metropolitanas. Porque aún en lugares como Cagua, Ponce y Mayagüez, que se retuvieron las alcaldías, el resto de la papeleta no le fue tan bien. Así que ahí hay un reto grande. Y obviamente la estrategia que ha seguido a Pablo José, que le está funcionando hasta ahora, es posponer la discusión de los asuntos de estatus. Veremos a ver cómo eso le funciona en los próximos 3 años y medio. El PIB, pues yo creo que el PIB está en una situación similar a la que ha tenido en el pasado. Es un partido unido históricamente, de línea dura en el sentido de aquí se hace lo que dice el líder. Yo creo que están tratando de proteger la imagen de Juan Dalmau para ver si pueden retener ese histórico apoyo de 32%. Yo no sé si la figura de Juan aguanta otra elección más a la gobernación. Eso me parece que habrá que analizarlo posteriormente y ver lo que dicen los estudios de opinión pública, las encuestas. Claro, el PIB tiene un reto inmenso, que es que logró lo que logró porque corrió en una cosa que se llamaba una alianza. Y ahora mismo yo no sé si el PIB tiene claro con quién y qué tipo de alianza podría ser de cara al futuro. Proyecto Dignidad, no hay la más mínima duda que tiene problemas internos. Javier Jiménez se ha convertido en su candidato a la gobernación, en un crítico de algunos de los figuras del partido. La salida de Liam Martínez, una mujer articulada,
que llegó a ser secretaria general, el equivalente a secretaria general del partido, que era la voz del partido en muchas circunstancias. Primero se fue a trabajar con Tomás Rivera Chat y ahora finalmente se desafilió de Proyecto Dignidad. Así que además, Tomás Rivera Chat, que comenzó esto desde antes de las elecciones, se les ha quedado con su discurso y con su agenda. Y cada vez que se aprueba una medida de estas ultraconservadoras que auspicia Tomás Rivera Chat con Joan Rodríguez Bebe, se debilita más Proyecto Dignidad porque se va quedando sin agenda. Claro, qué efecto tenga eso en el resto del país, pues habrá que analizarlo en su momento. Y finalmente, para irme a la pausa, Victoria Ciudadana. Ya se ha mencionado, no se puede tapar el cielo con la mano. En Victoria Ciudadana tiene serios problemas para recuperarse del resultado electoral, en el sentido de que no tienen representación en Cámara y Senado, tienen menos legisladores municipales, se sienten que no les fue bien y con razón en la alianza con el PIB, están en un periodo de transición de liderato. Hasta ayer ha habido todo lo que había, cada vez que había un evento de Victoria Ciudadana, los denominadores comunes eran poca gente y controversia. Hay un rumor, que lo escuché esta mañana, en los chicos de Puestos para la Mañana, de que Eva Prado la convencieron y va a aspirar a ser la secretaria general o coordinador general es que le llaman. Habrá que ver si eso se da y si eso permite a Victoria Ciudadana empezar un proceso de reorganizarse y de reinscribirse, porque, y con eso me voy a la pausa, para sorpresa de todo el mundo, a esta fecha me informan que sí, que ya oficialmente Eva Prado se tiró. Eso puede ser un antes y un después de la crisis de Victoria Ciudadana post elecciones. Porque Eva Prado puede tener la proyección para, de alguna forma, revivir. El PPD hay que refundarlo. Victoria Ciudadana hay que revivirlo. ¿Saben mi postura? Yo creo que mientras más partidos políticos existan en Puerto Rico, es mejor para nuestra democracia, pero Victoria Ciudadana no puede negar que está en serios problemas. Regreso con los primeros 6 meses de Donald Trump luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy en esta edición especial a los 6 meses de los nuevos gobiernos. Y ahora voy a dedicarle unos cuantos minutos al gobierno de Donald Trump, que aunque no cumple todavía los 6 meses, porque en la esfera federal el presidente jura el 20 de enero, la realidad es que primero ya Trump estaba haciendo cosas o dando señales desde antes de jurar. Y pues vale la pena, porque hacemos los contrastes. Les decía al inicio de este análisis que tanto Jennifer como Donald Trump corrieron con una plataforma de cambio, aunque le era más fácil a Donald Trump porque estaba corriendo en contra del Partido Demócrata y la presidencia de Biden. Jennifer, que estaba corriendo dentro del PNP, la realidad es que se presentó como la figura de cambio al propio PNP, al gobierno de Pedro Pierluisi. Y 6 meses después, la percepción generalizada es que uno no siente un cambio positivo en Puerto Rico, pero 6 meses después, nadie puede dudar que Estados Unidos está viviendo un cambio profundo. El cambio que prometió Donald Trump y con el cual yo estoy totalmente en contra, y la inmensa mayoría de los puertorriqueños están en contra, y grandes sectores de la humanidad están en contra, pero también lo tengo que decir, las encuestas que yo he visto son un poco contradictorias y luego de los últimos desarrollos, particularmente en la esfera internacional, no sé, pienso que si las elecciones fueran hoy, Donald Trump volviera a ganar. Pero vamos, Donald Trump llegó, a pesar de que tiene el control de la Cámara y el Senado en el Congreso, llegó con una estrategia de hacer el uso agresivo de órdenes ejecutivas para hacer cosas sin pedirle permiso al Congreso, por encima del Congreso o revocando determinaciones previas del Congreso. Muchas de estas decisiones están en los tribunales. Hasta ahora en el balance, aunque las está perdiendo cuando va a los tribunales de instancia, según va subiendo por las escalas de Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo, pues la va ganando. ¿Cuál es el objetivo de Donald Trump? Cuando hablamos de cambio, redefinir los poderes de la presidencia.
moverse a lo que algunos constitucionalistas o ideólogos llaman la presidencia unitaria, que no es otra cosa que una presidencia imperial. Yo soy el rey, yo soy el Estado. Yo soy el presidente, yo soy el Estado. Y lo que yo piense is the law of the land. Y haciendo cosas nunca antes pensadas, mediante orden ejecutiva, por ejemplo, trastocar el firme concepto que emana de la enmienda 14 y que es producto de la guerra, posguerra civil, de que por usted nacer en el territorio de los Estados Unidos, usted es ciudadano americano. Yo escucho mucha gente por ahí celebrando que, bueno, pues si alguien es hijo de 2 inmigrantes ilegales, o sea, que no están regulados en Estados Unidos, pues no tiene derecho a transmitirla. Pero quiero que sepan que ya ayer Donald Trump comenzó a hablar de quitarle la ciudadanía americana a personas que ya son ciudadanos americanos porque se naturalizaron, pero simplemente quitársela porque piensan diferente a él, como hasta hace varias semanas Elon Musk. O sea, Donald Trump insinuó, porque Elon Musk nació en Sudáfrica, que quizás hay que quitarle la ciudadanía americana. Y también ayer Donald Trump dijo que él le iba a dar pensamiento a que si una persona era un violador de la ley de X tipo de delito, aunque fuera ciudadano americano, lo pudieran mandar para otro país extranjero. O sea, es una redefinición de lo que es los poderes de la presidencia. Llegó con una agenda para eliminar todo lo que es en inglés se llama DEI, DEI, diversidad, equidad e igualdad. Y lo está ejecutando. Donde quiera que haya un programa para de alguna forma darle oportunidades a los hispanos, a los negros, a las mujeres, para afuera. Eliminado por un plumazo del presidente. No ha habido una acción congresional sobre eso. Está poniendo en vigor la agenda anti-inmigrantes más agresiva de la historia moderna de los Estados Unidos. Deportaciones masivas. Ahora van a meterlos en una... Primero, unos arrestos sin ningún tipo de garantía y respeto a la dignidad humana. Oficiales enmascarados, llevándose personas, sin darles due process, montándolos en avión y mandándolos para El Salvador. Ahora los van a meter en una cárcel inhóspita, hecha en cuestión de semanas, en Florida, rodeados de cocodrilos, y orgullosamente lo dicen. Persecución a instituciones universitarias porque piensan diferente al presidente, porque son muy liberales. Persecución a bufetes porque simple y sencillamente los bufetes se atrevieron a oponerse al presidente, o peor aún, porque uno de sus socios en el bufete en algún momento estuvo en el gobierno de Biden o demandó a Trump. Una política de aranceles también unilateral de él, sin pasar por el Congreso, que ha generado gran inestabilidad en los mercados mundiales, pero con la que va para adelante. Hoy anunció un acuerdo con Vietnam. A todo esto, yo estoy diciendo todas estas cosas que a mí me horrorizan, pero algunas les están saliendo. Wall Street está tranquilo ahora mismo. El precio del petróleo volvió a bajar. Las perspectivas de una recesión económica, el último informe que leí dice que ahora son más bajas que hace 4 meses atrás. Los aranceles, está por verse qué finalmente hace. Y su política exterior, por lo menos en las últimas 3 semanas, también me duele decirlo, cuando bombardeó a Irán, todos temíamos que iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Y en 48 horas logró, entre comillas, un acuerdo de paz. No sabemos cuánto va a durar, pero por lo menos en este momento Israel e Irán no se están bombardeando. Anunció ayer un acuerdo de cese al fuego de 30 días de Israel contra Gaza. Vamos a ver si se cumple. Fue a la reunión de la OTAN en Europa. Él estaba con la cantaleta desde el cuatrienio anterior que los países europeos tenían que aumentar sus aportaciones a los esfuerzos militares, y regresó de la reunión de la OTAN con prácticamente todos los países menos España, diciendo que sí, que van a subir sus aportaciones a
sus aportaciones al aparato militar como parte de la defensa común entre Estados Unidos y los países de la OTAN, o sea, los países europeos, Canadá, que son miembros de esa organización. Así que los primeros 6 meses de Donald Trump han establecido la zapata para construir un Estados Unidos diferente al que ustedes y yo conocimos. No es un Estados Unidos que a mí me agrada, que me gusta. Es más, lo he dicho antes, yo toda mi vida he viajado allá a los Estados Unidos con mi licencia de conducir. El último viaje que hice recientemente a Florida y otro que hice a Washington, me llevé mi pasaporte. Y parece que es una broma. No, no es una broma. Vivir con temor a que tu gobierno, el gobierno del país tuyo, te detenga simple y sencillamente por el color de tu piel o por tu acento. Pero sí, Donald Trump prometió un cambio y a 6 meses de su gestión como presidente, para tristeza mía y de muchos de nosotros, ese cambio sí se siente. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, confirmado por uno de los medios estadounidenses de mucho prestigio, Bloomberg, el Departamento de Justicia Federal metió la mano para doblarle el brazo a los fiscales aquí en Puerto Rico y negociar con Wanda Vázquez y los otros coacusados. Eso y más cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:55 de la tarde de hoy, miércoles 2 de julio del 2025. En una noticia que acaba de romper y no la tenía en los titulares cuando comencé la transmisión de hoy, el medio especializado de noticias, particularmente de negocio, Bloomberg, de los Estados Unidos, tiene una nota publicada hoy a las 1:48 de la tarde, donde con el titular Departamento de Justicia revoca fiscales para conseguir un deal a favor de una gobernadora que respaldó a Donald Trump. Lo que nosotros sospechábamos, lo habíamos dicho aquí, hay un episodio de análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy que hablamos de esto a mayor profundidad. El cambio de postura de Fiscalía Federal en cuanto a Wanda Vázquez, que se suponía que el juicio empezara en algún momento el mes que viene por unos cargos graves de soborno y otras cosas, y que de momento se aguó y se convirtió en que se van a declarar culpables de un delito menos grave. Dice esta nota de Bloomberg que básicamente eso fue ordenado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comprando la teoría, que aquí en Puerto Rico nadie se la cree, de que a ella la acusaron porque ella era pro-Trump. Yo sé que Wanda Vázquez respaldó a Trump, pero por amor a Dios, o sea, no tuvo ningún efecto ni aquí ni fuera de aquí, fue una cosa, pero dice que en aquella famosa reunión del 29 de mayo, que fue una reunión de un día entero, básicamente los oficiales del Departamento de Justicia allá de los Estados Unidos se le impusieron a los fiscales de Puerto Rico que el abogado que obtuvo y que trajo a su equipo el banquero Herrera Bellutini, el banquero venezolano, Christopher Kais, que como dijimos había sido abogado del propio Donald Trump, pudieron llevar el mensaje y que el mensaje se lo compraron allá en la esfera federal. La nota dice que trataron de conseguir algún tipo de reacción de Fiscalía Federal aquí en Puerto Rico, pero que nadie se lo dio. Así que por lo menos esto es basado en fuentes del periódico Bloomberg, que vuelvo y repito, un periódico, una publicación muy prestigiosa. Obviamente, ¿por qué está en Bloomberg? Porque tiene que ver con un banquero. Y después está, y lo otro que dice es que esto es parte, que yo lo he analizado y lo analizamos Soy yo en uno de los podcasts, que esto es parte de una estrategia de Donald Trump de poner al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a mirar para el otro lado en casos de corrupción. Y eso tristemente no son buenas noticias. Más allá de Wanda Vázquez, esto no son buenas noticias para Puerto Rico, porque ante un Departamento de Justicia de Puerto Rico que históricamente no ha demostrado tener la voluntad
de investigar la corrupción a fondo ante un panel de fiscal especial independiente y unos fiscales especiales independientes que lo que logran es fracaso y papelón tras papelón, los puertorriqueños tristemente con lo único que habíamos contado como para que nos defendiera de actos de corrupción era con la Fiscalía Federal en los últimos años, y yo creo que eso va a cambiar, no porque lo haya decidido el fiscal federal aquí en Puerto Rico, sino porque esas van a ser las directrices de la Casa Blanca. Bueno, no sé si tenemos en la línea telefónica a el senador Luis Javier Hernández, a Javi, portavoz. Estamos tratando de conseguirlo. Yo sé que estuvo con Penchi hace un rato, pero habíamos quedado en conversar y yo quiero pues profundizar con Javi sobre la reunión, creo que estuvo cerca de 1 hora con las autoridades federales, no recuerdo cuánto tiempo estuvo, en la mañana de hoy sobre el caso de La Parguera. Curiosamente, hoy cuando comencé ¿no contesta? Okay. Cuando comencé el análisis de los primeros 6 meses de Jennifer González, pues tuve que comenzar hablando de la orden administrativa sobre La Parguera, que yo creo que fue el primer error de Jennifer González y que tristemente la puede marcar por el resto del cuatrenio. 6 meses después, ese escándalo, porque podemos utilizar esa palabra, sigue vivo y yo no veo cómo esto tiene un final feliz para la imagen de la gobernadora y para la imagen del gobierno de Jennifer González. Ya, como todos sabemos, déjenme aquí escribirle a Javi. ¿Lo están llamando? Ya está en línea. Pues creo que tengo en línea por ahí al senador Luis Javier Hernández. Javi, saludos. Saludos, gobernador. Bueno, sé que has estado en Cuanto Medio, te escuché bien en El Poder del Pueblo, estuviste un rato con Penchi, pero yo quiero un poco con calma y no sé cuánto tiempo tú tengas, profundizar sobre esa reunión que sostuviste hoy con los fiscales federales. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? No, con los fiscales estatales. Perdón, estatales, es que estaba hablando ahorita de lo que acaba de salir de Wanda Vázquez. Yo creo que te estás anticipando al futuro porque en algún momento yo entiendo que los federales deberían tener algún tipo de jurisdicción sobre este asunto. Recuerda que el tema de La Parguera había un acuerdo entre el gobierno y el gobierno estatal y federal para atender el asunto y ir eliminando poco a poco estas famosas casetas que se habían establecido allí dentro de la zona marítimo terrestre. Hoy estuve prácticamente 3 horas allí. Wow. Esto sí, fue una entrevista muy interesante. Yo pude dar... ¿Qué actitud tú percibiste? ¿Fue 1, 2, 3 fiscales? ¿Con cuántas personas te entrevistaron? No, solamente una fiscal, y me parece una persona muy competente, muy responsable, y que al final del camino pues está haciendo hasta ahora, a mi entender, una investigación seria del asunto. Tan es así, obviamente, que ya habíamos escuchado que ha entrevistado a muchas otras personas y mañana posiblemente tenga citado a otra persona más. Todo relacionado a la orden administrativa firmada por Waldemar Quiles. Ok. ¿Tú no percibiste que están investigando el ángulo que la gobernadora dijo en la campaña de que la investigación a los suegros era motivada políticamente? ¿Tú no percibiste eso? No. El asunto de esta investigación es exclusivamente el tema de la firma de la orden administrativa por Waldemar Quiles y todos los eventos que ocurrieron antes, durante y después. Te escuché, me parece que fue en El Poder del Pueblo, decir que tú llevaste documentos que obtuviste luego, presumo que fue luego de la vista pública o la vista de nominación de la vista de Waldemar Quiles, que por ejemplo, él decía que no había un memorando interno que prohibiera que se firmara este tipo de orden administrativa y tú encontraste que sí existe un memorando. ¿Es correcto? ¿Le entregaste esos documentos a la fiscal? No solamente un memorando. En el 2006, Javier Vélez Arocho cursó, no sé si fue a ti como cuando tú eras gobernador, pero fue mi secretario de Recursos Naturales y muy orgulloso del trabajo que hizo. Sí. Pues yo pude ver un memorando de derecho, un memorando interno que hizo Javier Vélez Arocho, hablando sobre el tema, prácticamente indicando, ¿verdad?, que la concesión de casetas en ese ilegal, porque violentaba los reglamentos internos y el tema de la zona marítimo terrestre y el acuerdo que se había hecho con el cuerpo de ingenieros. Después de eso hubo una intención legislativa que fue vetada por Alejandro García Padilla
y pude tener acceso a la comunicación que hizo Carmen Guerrero al gobernador, indicándole las razones por las cuales debía vetar ese proyecto. Adicional a eso, es de todos conocidos que cuando Anaí Rodríguez llegó de maternidad, alguien le puso una orden administrativa para intentar despachar el asunto de la palguera. Y ella refirió ese asunto a la oficina de división legal para una opinión. Esa opinión se dio y ella la recibió. Todo ese tracto es importante porque... Y una pregunta, ¿la fiscal con la que tú reuniste hoy, conocía esos documentos o se enteró por ti? Algunos ya los tenía. Conocía los eventos. Sí. Okay. Y obviamente lo que yo te estoy planteando, por ejemplo, el tema de la petición que yo realizo al Departamento de Justicia para que emita una opinión legal, es la que ellos dicen que inicia toda esta situación, porque como la secretaria nunca contestó la opinión legal, lo que hizo fue que refirió el asunto a la División de Integridad Pública para que se investigara. Y como yo pido que se investigue el asunto de la orden administrativa, pues eso es lo que produce toda esta investigación. Y entonces, tú dijiste que han entrevistado muchas personas. ¿Sabes si son ex empleados o actuales empleados del departamento o ambos tipos? Desconozco. No. Hasta ahora públicamente lo que ha salido es la entrevista a Anaí Rodríguez, que es muy reveladora, porque ella misma plantea que allí no había ninguna orden administrativa pendiente, como había planteado la propia gobernadora, ¿verdad? Que ella se lavó las manos diciendo, no, este asunto no lo trabajé yo, no lo busqué yo, esto estaba allí, llegó, porque Dios lo quiso así. El tracto que tú has descubierto y que llevaste hoy es que si alguien escribió una orden, pero que Anaís pidió una opinión legal a esa orden y que antes de Anaís irse del departamento, había una opinión legal interna diciendo que esa orden no se podía firmar. Eso es correcto, eso es lo que sucedió. Eso es correcto. Y obviamente pues, plantearle al Departamento de Justicia que existe toda esa correspondencia, toda esa comunicación existe, pero el Departamento de Recursos Naturales no la quiso proveer antes de la vista de la Comisión Total. Tú recordarás que la Comisión Total que se citó a Waldemar Quiles era para discutir el tema de la orden administrativa. Sí. Nosotros, previo a la vista, hicimos una petición de información al departamento para que nos enviara copia de todos los correos electrónicos. El día de la vista, el mismo día de la vista, recibimos una certificación donde dicen que hicieron una búsqueda en el correo electrónico de Waldemar Quiles y no apareció nada. Pero es que eso no fue lo que pedí, porque Waldemar Quiles apenas había llegado. Nosotros habíamos pedido claramente la correspondencia entre Anaí Rodríguez, la directora de la División Legal, que sabemos que existe. Ok, también está no me acuerdo cuál es el artículo o la sección de la famosa orden administrativa, que era la que básicamente tenía el efecto de engavetar inmediatamente el caso de inciso F, el famoso inciso F. Ajá, ahí hay una controversia de que aparentemente, aun cuando el borrador que vio Anaís, su departamento de legal le dijo que no se podía firmar, que aparentemente ese borrador no tenía ese inciso. Eso es correcto. No tenéis inciso y curiosamente en la orden administrativa que firma Waldemar Quiles sí incluía el inciso que archivaba casos pendientes y adivinen quién tenía un caso pendiente con el tema de la palguera. Todos sabemos. Mira, y también, disculpa que te interrumpa, también yo planteé, ¿verdad? Mi observación de que quien le dio la orientación legal a Waldemar Quiles, dicho por él en la vista pública, en la vista de Comisión Total, para confeccionar y firmar esa orden fue el jefe de los oficiales examinadores, el licenciado Acosta. Ajá. Y a mí me pareció un acto extraño, porque tú sabrás, ¿verdad? Abogado y fuiste gobernador, que cuando se nombra a un oficial examinador, cuando nosotros nombrábamos un oficial examinador, ese oficial examinador automáticamente se convertía en una parte independiente, que no podía tener, ¿verdad?, comunicación con nosotros, a menos que para hacernos una recomendación de un evento que estuvo bajo su adjudicación. Así que yo no podía pedirle asesoramiento legal a un oficial examinador. Pero peor aún,
que este oficial examinador haya sido, el jefe de oficial examinadores haya sido quien le dio la recomendación de incluir ese inciso para archivar las querellas aparente y alegadamente, porque si le instruyó a que podía firmar eso, pues dijo que estaba de acuerdo en que archivaran las querellas que estaban pendientes bajo su consideración. Mira, y tú eso has es bien dicho extraño. públicamente al salir que entiendes que Waldemar Quiles, al comparecer ante el Senado, mintió, lo que podría constituir pues perjuro. ¿Exactamente en qué áreas tú crees que él no dijo la verdad? Bueno, primero que dijo que no había un memorando de derecho interno, porque cuando yo le pregunté, ¿usted cuando firmó esta orden, usted dijo que había algún memorando interno que decía que no se podían firmar? Él dijo que no. Cuando yo le pregunté si había una orden administrativa, un borrador de una orden administrativa sin el inciso F, él dijo que no. Cuando se le preguntó si esa orden la había preparado, él dice que esa orden estaba en el escritorio de él, que era de los 3 asuntos importantes que había que trabajar, que atender. Mira, y finalmente, ¿tú sabes quién rayo escribió esa orden? No, yo creo que esa es parte de la investigación que está haciendo el Departamento de Justicia. ¿Quién la firmó? ¿Quién la hizo? Si en efecto incluía el inciso F, si violentaba el propio reglamento 4860, que eso es otra cosa. Hay un reglamento interno del Departamento de Recursos Naturales que atiende este tema y dice que cualquier modificación al reglamento tiene que celebrarse vistas públicas. Yo le pregunto a Waldemar Quiles, ¿usted celebró vistas públicas? ¿Usted le dieron instrucciones? ¿Esta orden administrativa viola el reglamento 4860? Él decía que no. Y ciertamente, si él recibió asesoramiento legal, sabe que el reglamento técnicamente dice que cualquier enmienda al mismo, ya sea por medio de una orden administrativa, tiene que hacerse mediante la celebración de vistas públicas. Ok. Bueno, y tú, número uno, entiendes que es una investigación seria y sientes que va a terminar pronto. Bueno, ellos tienen hasta el 4 de agosto para culminarla. Pues no sabía de esa fecha. Ok. Sí, tienen hasta el 4 de agosto para culminarla. Entiendo que esta semana citan al último testigo que necesitaban y con eso culminan la investigación y rinden el informe. Bueno, pues te tengo que felicitar porque una de tus primeras gestiones como senador fue aprobar presentar esa petición de información al Pleno del Senado y se te aprobó. Parece que está dando resultados. Fue la primerita, la 2025-0001. Pues muy bien. Bueno, pues nada, nos mantienes informados sobre cualquier desarrollo. Gracias, Javi. Gracias a ti. Y sobre este mismo tema de la parguera, lo dije al inicio del programa, el tercer proyecto de ley enviado por la gobernadora fue el que iba a complementar la orden administrativa, que es el que iba a regularizar las construcciones que son ilegales en la parguera. Ese proyecto se aprobó en la Cámara, se quedó pendiente en el Senado y hoy leo titular del periódico digital Noticiero, creo que lo tenemos para ponerlo en pantalla: no legislamos con privilegio para nadie, dice Rivera Chat sobre el proyecto de la parguera. Esta nota de Pamela Hernández Cavilla. La urgencia que tenía la Cámara por aprobar el proyecto de ley que autoriza la permanencia de las casetas de la parguera no es la misma, al parecer, en el Senado. Dice la nota que Rivera Chat, en una parte con la prensa, fue neutral a la hora de asumir postura con el proyecto de ley y aseguró que si el cuerpo en su mayoría entiende que no tiene beneficios el proyecto, sencillamente no procederían a aprobarlo. Cita textual: nosotros vamos a mirar todos los proyectos con el mayor sentido de responsabilidad y nosotros no legislamos aquí con privilegio para nadie. Lo hemos demostrado más que con palabras, con hechos. Cuando el proyecto llegue aquí lo vamos a evaluar y lo que no nos guste lo vamos a rechazar. Tan sencillo. Aquí no hay instrucciones de ningún sitio que favorezcamos a alguien o que no favorezcamos. A la delegación del PNP nunca le he pedido que voten de una manera. Todo el mundo vota aquí libremente. Este párrafo me parece varios análisis. Cuando él dice, nosotros no legislamos aquí con privilegio para nadie. Y la pregunta fue sobre la ley de la parguera. No fue la pregunta sobre la congelación del impuesto al inventario. No, fue sobre la parguera. Cuando él usa esa expresión,
¿Qué es lo que nos está comunicando? Que muchos de nosotros, y quizás él piensa, que esto es una pieza legislativa para darle privilegio a alguien, a los que viven allí, incluyendo a los que tienen propiedad allí, los suegros de la gobernadora. Pero entonces después cuando dice, cuando el proyecto llegue aquí lo vamos a evaluar. Por favor, Tommy, ese proyecto lo envió la gobernadora en enero. Hay una versión en la Cámara y otra versión en el Senado. El Senado tiene ese proyecto desde el verano. No lo llevaron a vistas públicas ni lo han trabajado porque no les dio la gana, porque probablemente tienen serias dudas. Así que el cuatrenio de Jennifer González inicia con el escándalo de la Parguera y a 6 meses de su incumbencia, el escándalo de la Parguera sigue siendo tema de discusión. Nuevamente, como dije al inicio, daño autoinfligido. Porque es difícil de entender que tú jures el 2 de enero como gobernador o gobernadora y que 2 días después un jefe de agencia, su primer acto que hace es para beneficiar a la familia tuya. Y que tú, en lugar de distanciarte y decir, no, ese secretario hizo eso por allá, yo no tengo nada que ver eso, te conviertas en la defensora, promotora y lo conviertas en una pieza legislativa como que es de las cosas más importantes como gobernante. Pero el tema de la Parguera, y por lo que nos acaba de decir Luis Javier, la prensa atenta en el Departamento de Justicia, él dice que cree que hay otro testigo que va mañana y que la investigación se tiene que terminar para principios de agosto. Creo que fue el 6 de agosto que dijo el senador Luis Javier Hernández, quien, repito, aquí ha habido una fiscalización de amplios sectores, pero hay que reconocer que en la esfera legislativa, Javi pues presentó esta petición de información que la secretaria de Justicia, Janet Parra, convirtió en una investigación. Esto también va a ser curioso, el tracto. Yo no veo cómo la gobernadora sale bien de todo esto. En los dos escenarios, en el legislativo y en el del Departamento de Justicia. Si el Departamento de Justicia, luego de esa entrevista donde Luis Javier Hernández se convenció que esta es una investigación seria, viene con un informe escrito, que la percepción de todo el país sea que eso es un toallazo para decir que Waldemar Quile lo hizo todo bien y que aquí no pasó nada, pues mire, la percepción va a ser que todo esto fue un engaño y que fue un toallazo. Si el Departamento de Justicia tuviera el valor, la valentía de decir en un informe, no tiene que decir que es un caso criminal, pero decir en un informe que el secretario del Departamento de Recursos Naturales actuó en contra de las recomendaciones de su división legal, actuó en contra de memorandos internos previos, actuó en contra de los reglamentos. Si el Departamento de Justicia hiciera eso, que por lo menos creo que Luis Javier cree que por ahí es que va, pues entonces la gobernadora, que se fue de pecho defendiendo a Waldemar Quile, ya no es Waldemar Quile solamente el que se queda afectado. Se afecta la imagen y la credibilidad de la gobernadora porque ella se metió en este issue. Si por otro lado pasa la próxima sesión legislativa que empieza ahora en agosto y no se aprueba en el Senado el proyecto de la Parguera, pues toda la percepción va a ser que Tomás Rivera Chat nuevamente tuvo que frenar una acción impropia, equivocada de la gobernadora de su partido. Y si Tomás Rivera Chat finalmente lo aprueba, pues también la percepción va a ser, la gobernadora usó su poder como gobernadora, envió un proyecto de administración, el tercer proyecto de su cuatrenio, que beneficia directamente a su familia. A la familia, a los padres de su esposo, a sus suegros. No veo cómo esto tiene un final feliz para la señora gobernadora. Me quedan un par de minutos en este segmento. 2 minutitos. Bueno, pues voy a empezar simplemente a introducir el tema
para después elaborarlo cuando regresemos de la pausa. El periódico El Nuevo Día lo puedes poner en pantalla. Es una de cal y una de arena. Es un solo informe, pero tiene dos noticias de dos perspectivas diferentes. La primera plana, déficit original de 73 millones de dólares. La deuda del gobierno baja a 24 millones 100 mil. Un informe de la Oficina de Contraloría General reconoce el decrecimiento de las obligaciones económicas, pero señala las dificultades que enfrenta Puerto Rico para volver a los mercados y deshacerse de la Junta de Supervisión Fiscal. Esto, pues parece es un titular positivo en general. Pero entonces cuando abres la noticia por dentro, que la puedes poner en pantalla, pues tiene el otro lado de la moneda. Fallas en el cumplimiento fiscal. Aunque reconoce que la situación de la deuda ha mejorado, el GAO señala que el gobierno sigue incumpliendo con las normas buenas de administración. No se trata aparentemente del gobierno de Jennifer González, pero sí se trata del gobierno del PNP. Porque todo el periodo que el informe hace referencia ha sido bajo los gobiernos del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué dice específicamente este informe? ¿En qué áreas me crea cierta duda y en qué áreas pues es hasta medio sorpresivo? Regreso con eso y más luego de la pausa. Quédate en Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:24 de la tarde de hoy, miércoles 2 de julio. Antes de continuar con el tema que dejé a mitad o empecé a analizar en el segmento anterior, hoy se llevaron a cabo las honras fúnebres del expresidente de la Cámara, José Ronaldo Ronnie Jarabo, en el Capitolio. La información que yo había recibido es que el féretro iba a estar en el Capitolio hasta las 4 de la tarde y planifiqué mi día para ir al Capitolio, rendirle mis respetos a la memoria de Ronnie Jarabo. Llegué al Capitolio a las 2 de la tarde y cuando llegué me informaron que todos los eventos se habían adelantado y ya pues habían terminado los actos y se había retirado el féretro. Así que pues quería hacer constar para el récord que mi intención, me encontré allí luego con el amigo Carlos Vicarrondo, el ex representante y senador Ramoncito y Roberto Ruiz de Porra, y pues estuvimos conversando, pero que lamentablemente mi intención era estar en las honras fúnebres, pero o yo entendí mal la información o cambiaron los horarios. La información que me han dado es que sí, que era cierto que iba a estar hasta las 4 de la tarde, pero que se adelantó todo el calendario y no pude estar allí presente. Reafirmo en lo que he dicho anteriormente, mis respetos y mi admiración a un gran puertorriqueño, Ronnie Jarabo. Bueno, la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, dice la nota de José Delgado. Esto es un informe del Government Accountability Office, el GAO por sus siglas en inglés. La Oficina de Contraloría General, GAO, indicó en un nuevo informe que, aunque la deuda pública de Puerto Rico se ha reducido en 1/3 en los pasados 9 años bajo la ley promesa, aún resalta el incumplimiento del gobierno puertorriqueño con una buena administración fiscal. Ok, ellos dicen que la deuda es solamente 24.100.000 dólares. Pero dice que eso es según funcionarios gubernamentales. O sea, no es que el GAO hizo el cálculo. Y yo le tengo que admitir que me parece extraño ese número de 24, porque si la deuda de energía eléctrica no se ha reducido todavía, esa nada más son 9 millones, 9.000 millones. Esa nada más. Eso sin contar los intereses. Así que si en los 9.000 millones de energía eléctrica estuvieran en los 24.000 millones, bueno, pues entonces la deuda de COFINA, la deuda del gobierno central, todas las demás deudas solamente serían 15 millones, 15.000. Y yo no creo que la reducción de la deuda del gobierno central y de COFINA y de todas las demás que se han reestructurado se reduce a tanto. Así que tengo mis dudas, particularmente porque el informe nos dice que ese dato es el cálculo que hizo el GAO. Ellos dicen que es el cálculo, repito, según funcionarios gubernamentales. Ahora, en los otros temas, lo de la gobernanza, cómo están las cosas, este informe es devastador para los gobiernos de Puerto Rico y, repito, en este periodo, todos gobiernos del PNP. Habla de la red eléctrica. La red eléctrica de Puerto Rico aún no se ha recuperado de los daños causados por los huracanes de 2017 y la electricidad sigue siendo relativamente cara.
Los residentes de Puerto Rico se quedan sin electricidad con más frecuencia que los residentes de cualquier estado. Las fallas de los equipos causaron varios apagones importantes. Esto resumiendo José Delgado, lo que dice el informe de El GAO. Más adelante dice, la Oficina Federal subraya a su vez los retrasos en la presentación de los estados financieros auditados necesarios para determinar si un presupuesto está balanceado. A los que dijeron que se aprobó el primer presupuesto balanceado. No, señores. Eso es cuando se den los estados financieros auditados que vamos a saber si de verdad estaba balanceado. Cita textual del informe. Si bien Puerto Rico ha mejorado en la puntualidad de sus estados financieros auditados, las continuas demoras y dificultades para obtener opiniones de auditoría limpias representan un riesgo. Entonces señala fallas administrativas. Al indicar que no se han presentado los estados financieros auditados del 2023 y 2024 y los del 2021 y 2022 se dieron a conocer unos 22 meses después de terminado el año fiscal, la GAO sostuvo que el desempeño de todos los departamentos del gobierno que revisó tras las dos auditorías recientes recibió opiniones con reservas sobre una parte significativa de sus principales programas de subvenciones federales, lo que significa que los auditores encontraron problemas de cumplimiento que tuvieron un efecto directo y material de dichos programas. Y repito, está hablando de los gobiernos del PNP. Cita textual del informe. Varios de los departamentos incluidos en el gobierno principal de Puerto Rico tienen graves hallazgos de auditoría que han permanecido sin resolver durante al menos 2 años. Más adelante dice, el análisis del GAO precisó que los funcionarios de la Junta de Control Fiscal expresaron su preocupación por la capacidad de Puerto Rico para mantener la responsabilidad fiscal y alude a frenos que ha hecho el ente fiscal de legislaciones del gobierno electo de la isla. Pero al mismo tiempo destacó la creación de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, OPAL, como un paso hacia un mayor enfoque en la responsabilidad fiscal. Y tengo que decir que esa oficina fue creada originalmente cuando Eduardo Batia era presidente del Senado y Alejandro la firmó como ley. Y cuando llegó Ricky Rosselló, la eliminaron y Tomás Rivera Char la eliminó. Y en el cuatrenio pasado, por iniciativa mayormente de Rafael Tatito Hernández y con el respaldo de José Luis Dalmau y la firma de Pedro Pierluisi, se volvió a establecer esta oficina. Pero deberíamos ya haber tenido más de 10 años de experiencia con esta oficina, pero fue el gobierno de Ricardo Rosselló y Tomás Rivera Chá como presidente del Senado, simple y sencillamente porque era una iniciativa de Eduardo Batia que la derogaron en el 2017. Ok, en cuanto a la economía, este informe dice que la perspectiva de crecimiento económico se está desacelerando. Respecto a la economía, el análisis sostiene que el Producto Interno Bruto, PIB de Puerto Rico, que el año pasado fue de 125.800 millones, tuvo crecimientos moderados entre el 2022 y 2024, aunque los indicadores recientes son menos positivos. Dice el informe, a pesar del crecimiento reciente, el índice de actividad económica de Puerto Rico fue menor cada mes entre septiembre del 2024 y febrero del 2025 que en el mismo mes del año anterior, lo que podría indicar una desaceleración de la economía. Y esos son, a mi entender, los elementos más importantes de este informe de el GAO, que es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Se supone que el 16 de julio haya una vista ante la Comisión de Recursos Naturales y Energía de la Cámara, la comisión que preside el republicano Bruce Westerman, que es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Se supone que tengan una audiencia para de alguna forma actualizar o examinar cómo andan las cosas desde la aprobación de promesa, que ya se cumplen 9 años de su aprobación. Digo que se supone porque Pablo José ha comunicado que esa es la información que le han dado a él, pero no se ha puesto oficialmente en el calendario. Si esa vista se da, pues debemos estar pendientes a varias cosas. Número uno, ¿qué dice la Junta de Control Fiscal que va a ir a testificar? No sé si la gobernadora será citada y si es citada, si ella va a comparecer.
Si no, habrá que ver quién representa a la gobernadora. Si es el director de AFAF, tendría que ser Francisco Domenech, figura pues que ya sabemos altamente controversial en este gobierno. Pero también tendremos que estar pendientes en esa vista cómo se comportan particularmente los congresistas republicanos sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque aunque por un lado yo quiero que el Congreso supervise, fiscalice a la Junta, por otro lado me preocupa que el grupo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, principalmente el que se llama Golden Tree Management Asset, están sumamente activos en el Congreso, pero en la dirección no para favorecer a Puerto Rico. Están sumamente activos en la dirección de que los congresistas de alguna forma le exijan a la Junta de Control Fiscal que cambie su postura sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La postura de la autoridad de la Junta es que no podemos pagar la deuda total, que como mucho podemos pagar, creo que es como 1/3, y que no se va a poder pagar de la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, que habrá que buscar otra fuente. Si en esa vista lo que vemos son a los republicanos, los amigos de Jennifer, presionando a la Junta para que paguen todo lo que alegan los bonistas de la autoridad que se les debe o que pague más de lo que la Junta dice, pues eso será un mal indicio. Y habría que ver también allí cuál va a ser la actitud de la gobernadora o de sus representantes sobre ese reclamo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quiero que la Junta se vaya. Yo estuve en contra de la Junta. Yo cabildeé en contra de la Junta. Pero si alguien me va a decir que si la Junta se va hoy, eso significa que perdemos la protección de la quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica y que por ende los bonistas van a ganar, pues yo le digo, ¿saben qué? Llevamos 9 años sufriendo la Junta, pues vamos en este momento, de alguna forma, si la Junta mantiene su postura firme de no pagar lo que los bonistas reclaman que hay que pagarle, pues sabes que en este momento, este no es el momento para fortalecer a los que están al otro lado, que son los bonistas y sus aliados republicanos en el Congreso. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 5:41 de la tarde y hoy la prensa nos trae lo que habíamos anticipado en los pasados días y tengo que reconocer que están dando los pasos correctos. Ya está encaminada la salida de Physician Correctional, el secretario del Departamento de Corrección, y tengo que decir, cuando al principio del programa hoy hablé de los secretarios que hasta ahora están impresionando, tengo que decirle que se me quedó Francisco Quiñones, particularmente en este último mes que ha habido controversias, como por ejemplo oficiales de corrección que han sido arrestados, el caso de Physician Correctional, lo he visto en control de su agencia y creo que es un jefe de agencia que sí debemos destacar, y pues finalmente se ha tomado la decisión, aparenta dando los pasos correctos. O sea, no se está improvisando. Se le notificó ayer, lo que está haciendo el departamento es simultáneamente, le notificó a Physician Correctional que va a cancelar por incumplimiento de contrato. Dice el secretario que no se trata solamente del caso de Hermes Ávila, cita textual de lo que le dijo Adriana Díaz en El Nuevo Día: el resultado de una auditoría que no se limita al caso de Hermes Ávila Vázquez es que hay incumplimiento contractual. Ese fue el detalle que le informamos a Physician Correctional en la comunicación. Es una comunicación de 3 páginas que por ahora, y eso también lo entiendo, se mantiene confidencial porque hay que darle la oportunidad a la otra parte de responder, pero mientras por un lado activa el proceso de cancelación del contrato por incumplimiento, activó también el proceso para buscar una nueva compañía, o pueden ser 2, esto es interesante, una nueva compañía o 2 compañías que sustituyan a Physician Correctional. ¿Qué quiere decir? Y este proceso de la nueva compañía aparentemente va a ser acelerado. Ya se puso la solicitud de propuesta, request for proposal, me parece que fue en las plataformas de redes sociales y oficiales del departamento. Pero lo que él dice, cito textualmente: una vez tengamos esos proveedores
Si ocurre en 30 días, que será el camino más corto, estaríamos reemplazándolo y cancelando su contrato. Si nos tomamos más tiempo, ellos permanecerán hasta tanto podamos traer un nuevo suplidor. En otras palabras, ya te notifiqué, te voy a cancelar. Mientras tanto, voy a correr un proceso de escoger unos nuevos suplidores. Si cuando yo escoja los nuevos suplidores ya se cumplieron los 30 días que dice el contrato, te vas. Si no, pues te vas a quedar dando el servicio hasta que yo tenga un suplidor. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque quiero que vean que esto no es tan fácil y esto ni remotamente se compara a lo de Luma. Además, cada contrato tiene sus propios procesos. En este escenario, el secretario está pensando en que Physicians Correctional no va a pelear esto en los tribunales y yo estoy seguro que ellos lo van a pelear. Lo segundo que me está interesante en las declaraciones que le da a la prensa es que se está preparando para que Physicians Correctional venga con otro nombre o venga con un socio, y eso me habla muy bien del secretario. O sea, él dice, aquí va a haber, hay que ser bien cuidadoso, que simplemente no venga, ¿cómo es que dicen? El mismo perro con otro collar. Y lo otro interesante es que no está pidiendo una sola propuesta. Leo de la nota del Nuevo Día. Temprano ayer, el departamento publicó 4 avisos para contratar por separado servicios de salud física y mental para la población adultos y para las instituciones juveniles. Eso es nuevo. Así que podrías tener una compañía con salud mental para adultos, otra compañía con salud mental para menores, una compañía con salud física para adultos y otra compañía con salud mental para adultos, o una que lo haga todo. Él dice, fue una decisión que tomé porque por un lado tenemos una población de 7,380 confinados, pero de esos 88 son de instituciones juveniles y pensé que puede haber alguna compañía que atienda a esa población reducida en el área sur específicamente, que es donde están nuestras instituciones. Eso puede abrir la puerta a grupos pequeños que pudieran dar una atención espectacular a esa población. Interesante esa alternativa. Él no está diciendo que lo va a dividir, pero está pidiendo propuestas. Alguien puede hacer que haga una propuesta que lo incluya todo, pero si usted quiere hacer una propuesta solamente para salud mental, le está dando la oportunidad que usted haga una buena propuesta para salud mental. Así que da la sensación, repito, da la sensación de que estamos ante un proceso bien pensado, pero tampoco nos seamos ilusos de pensar que esto es, como decimos por ahí, un bombito al pitcher, porque no tengo la más mínima duda. Estamos hablando de un contrato de muchos millones de dólares. No tengo la más mínima duda que Physicians Correctional va a dar la pelea hasta las últimas consecuencias. Y hablando de pelea, y es la historia de primera plana del periódico Primera Hora de hoy, básicamente hay una guerra abierta. El titular de Primera Hora es Tirijala por las cuevas de Camuy. Bueno, vamos por parte. Primero, para mí es otra demuestra del fracaso de este gobierno, o por lo menos de los gobiernos del PNP, que las cuevas de Camuy, uno de nuestros principales atractivos turísticos, turismo ecoamigable, turismo de naturaleza, que es una de las cosas que en el mundo está creciendo, está cerrada desde María. Hay no me acuerdo cuántos millones de dólares disponibles de FEMA y el gobierno central ha fracasado. Las cuevas de Camuy eran jurisdicción de lo que en una época se llamaba Parques Nacionales, una obra del Partido Popular. Eso comenzó con Rafael Hernández Colón, evolucionó bajo Sila Calderón y bajo este servidor. Y es copiando el concepto de National Parks americano. Bajo las grandes reformas o desastrosas reformas gubernamentales de Ricky Rosselló y el PNP, se eliminó parques nacionales y le pasaron todo eso a recursos naturales. Ahí están los balnearios que están abandonados y ahí están las cuevas de Camuy, y el Recursos Naturales ha sido incapaz de reabrirla. Y entonces el alcalde de Camuy, que obviamente es muy cercano a Tomás Rivera Chat, es presidente de la Asociación de Alcaldes, pues está básicamente, se movió rápidamente para que sin vistas públicas, sin mucha discusión ni nada, se aprobara una resolución transfiriéndole la administración de las cuevas de Camuy a el municipio de Camuy. El alcalde de Atillo, Carlos Román,
ha puesto el grito en el cielo. El alcalde de Laurel se opone, pero el que ha estado más vocal es el alcalde de Atillo. ¿Por qué? Porque aunque se llaman las Cuevas de Camuy, el terreno, todo eso está en los 3 pueblos. Como cuestión de hecho, aprendí que hay más partes en Atillo que en Camuy. Yo tengo 2 interrogantes. Número 1, ¿por qué no se hicieron vistas públicas? ¿Por qué no se invitó a las vistas públicas a los otros alcaldes? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Estamos hablando de un atractivo de dimensiones mundiales. Yo creo en la municipalización, yo creo en la descentralización. Pero ese patrimonio del pueblo de Puerto Rico, patrimonio natural, con uno de los ríos subterráneos más extensos del mundo, de verdad, el municipio de Camuy tiene la capacidad. Él no lo va a administrar, lo va a administrar una empresa privada, pero tiene la capacidad para negociar, para supervisar, para administrar un contrato en un atractivo que en un momento era de los sitios que más se visitaba en Puerto Rico. Claro, al final del día, ¿qué uno tiene que pensar? Que uno tiene que pensar que se trata de un alcalde PNP cercano a Tomás Rivera Chat, presidente de la Federación de Municipios, y los otros 2 alcaldes son del Partido Popular Democrático. Con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a eso de las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Buenas tardes para todos.